Nuestra clase anterior de esta serie sobre la raza humana y el plan de redención fue nuestra segunda clase y llevaba el título de la conspiración contra la familia humana. La conspiración contra la familia humana. Y la primera clase fue creación y propósito de la raza humana, ¿no fue? Entonces hemos aprendido cosas muy interesantes sobre el propósito de Dios con esta nueva raza y cómo inmediatamente que Satanás conoció los planes de Dios respecto a este mundo, a este planeta, rápido trazó un plan, una estrategia para conquistar la tierra y frustrar el plan de Dios. Entonces, sobre eso estuvimos hablando en nuestra clase anterior. La clase del día de hoy, o sea, el tema que vamos a estudiar el día de hoy, lleva el título de Se advierte a Adán y a Eva. O sea, a la advertencia a Adán y a Eva. Se advierte a Adán y a Eva. Vamos a estudiar acerca de esto, porque como vimos en nuestra clase anterior, Satanás tuvo una especie de concilio, de reunión con sus ángeles, con los demonios, y trazó un plan. Luego se retiró para madurar en su mente la estrategia, buscar un punto estratégico para infiltrarse en las mentes de Adán y Eva, para sugerirles dudas e insinuaciones en contra del gobierno de Dios, para que pecaran. Entonces Satanás se aisló, porque él iba a llevar a cabo esa empresa sí o sí, porque era la única salida de su situación. Si él conseguía que Adán y Eva pecaran, ellos podían quizás tener una oportunidad de ser reintegrados al cielo, porque si Dios perdonaba las vidas de Adán y Eva y eran pecadores, rebeldes contra la ley de Dios, entonces estarían en la misma situación que ellos. Entonces Dios también debería perdonarlos a ellos. ¿Por qué perdonar a Adán y a Eva y a ellos no? Entonces él pensaba en este plan como un boleto, un pasaporte de entrada al cielo, para regresar al cielo. Si eso no resultaba, por lo menos podía conquistar este mundo y tener un territorio, un planeta desde el cual continuar con los principios de su gobierno. Incluso planeó que si tras la conquista de esta tierra se apoderaba del mundo, podría conquistar también el jardín del Edén y comer del árbol de la vida e igualar su fortaleza con la de los ángeles leales a Dios, porque Dios les había quitado poder al expulsarlos del cielo. Entonces él creía que si volvía a consumir del árbol de la vida, podía restaurar el poder que había perdido y ni siquiera Dios podría expulsarlo de allí de la tierra, porque habían ganado legalmente el territorio de esta tierra. Y al provocar la caída de Adán y Eva, también tenía un plan para conquistar los otros mundos que no habían pecado. Entonces todo eso fue ideado por Satanás. Los demonios tenían dudas, veían que era un plan muy arriesgado y tenían discusión entre ellos. Entonces él se aisló para madurar estos planes. Y luego los demonios fueron a buscarlo. Y cuando lo hallaron, incluso en esa situación, ya Satanás tenía todo el plan maduro en su mente, pero todavía estaba un poco indeciso. Pero cuando los demonios llegaron y lo alentaron, mira, te apoyamos en este plan, nos vamos a arriesgar, vamos de frente con esta situación, venga lo que venga, vamos a arriesgarnos en este plan. Entonces él tomó, dice que se recobró como fuerza, como que valor, dijo, ok, vamos a llevarlo a la ejecución. Ahora, el estudio que vamos a ver ahora es que Dios no iba a dejar esto así. No iba a entregar a Adán y Eva como corderos al matadero, por así decirlo. O sea, no se iba a quedar de brazos cruzados. Adán y Eva, en su nueva situación, tenían que ser advertidos acerca de este plan. Bien, vamos a la primera cita. Está en Primeros Escritos, página 147, párrafo 1, y dice lo siguiente: los santos ángeles
visitaban a menudo el huerto. Escuchen acá, los santos ángeles visitaban a menudo el huerto, o sea, Adán y Eva recibían visitas constantes de ángeles que venían del cielo. Sigue diciendo, y daban instrucciones a Adán y Eva acerca de sus ocupaciones, y también los instruyeron acerca de la rebelión y la caída de Satanás. O sea, le dieron una instrucción, una clara instrucción, clases, vamos a decir así, de historia. Les contaron todo lo que había sucedido en el cielo acerca del origen del mal, del pecado y la caída de Satanás. Los ángeles los pusieron en guardia con respecto a Satanás y les aconsejaron que no se separasen el uno del otro, que procurasen siempre andar juntos. En la unión está la fuerza. Y va a ser mucho más difícil para Satanás tentarlos mientras estuvieran unidos, pero al separarlos estarían más vulnerables. Así que les aconsejaron que no se separasen el uno del otro en sus ocupaciones. Si se separaban, Satanás iba a ver una oportunidad para lanzarse sobre ellos, para tentarlos. Así que separarse iba a ser el primer error. No iba a ser un pecado, pero sí iba a ser una equivocación. Así que les aconsejaron que no se separasen el uno del otro en sus ocupaciones, porque podían encontrarse con el enemigo caído. Los ángeles les recomendaron también que siguiesen estrictamente las indicaciones que Dios les había dado, pues únicamente en la obediencia perfecta podían tener seguridad. Si obraban así, el enemigo caído no tendría poder contra ellos. Ahora vamos a ampliar esto un poco más, como nos explica el Espíritu de Profecía en Historia de la Redención, página 29, párrafo 3, dice lo siguiente: Dios reunió a la hueste angélica para tomar medidas con el fin de evitar el mal que amenazaba. O sea, justo después que Satanás maduró su plan de estrategia contra la raza humana y todos los demonios decidieron apoyar a Satanás en esta estrategia contra la raza humana, dice que Dios reunió a los ángeles en el cielo, a la hueste angélica, para tomar medidas, precauciones, con el fin de evitar el mal que amenazaba. Se decidió en el Consejo del Cielo, en esta reunión, enviar ángeles para advertir a Adán y que estaba en peligro por la presencia del enemigo. O sea, Satanás está dándole vuelta a la zona, está rondando la zona, está planeando atacar, está planeando un ataque. Y se determinó en este concilio, en este consejo, enviar ángeles para advertirle a Adán acerca de este peligro. Dice a continuación: 2 ángeles se apresuraron a visitar a nuestros primeros padres. La santa pareja los recibió con inocente alegría, expresando su gratitud al Creador por haberlos rodeado con tal profusión de su bondad. Podían gozar de todo lo amable y atractivo, y todo parecía adaptarse sabiamente a sus necesidades. Y lo que estimaban por sobre toda otra bendición era su relación con el Hijo de Dios y los ángeles celestiales, pues tenían tanto que contarles en cada visita en cuanto a las bellezas de la naturaleza que descubrían cada vez en el huerto, en el hermoso hogar del Edén. O sea, Adán y Eva estaban, vamos a decir, fascinados con la creación de Dios. Estaban en una escuela y constantemente estaban aprendiendo y descubriendo cosas nuevas en la naturaleza. Y cuando llegaban ángeles a visitarlos, ellos iban para allá a recibirlos y le agradecían, glorificaban a Dios por las cosas bellas que Dios había hecho para ellos. Ahora, 2 ángeles fueron enviados y Adán y Eva fueron a recibirlos. Y empezaron a contarles de las maravillas que habían aprendido en el libro de texto por excelencia, que es la naturaleza. En Historia de la Redención, página 30, párrafo 1, dice: con bondad y amor, los ángeles les daban la información que deseaban recibir. Si tenían alguna duda, alguna pregunta, le preguntaban a los ángeles y los ángeles les aclaraban las dudas. Ahora dice: también les contaron la triste historia de la rebelión y la caída de Satanás. Así que toda la primera temporada de esta
de estos seminarios que estamos teniendo, ya que esta es la segunda temporada, como ustedes saben. De hecho, este es el tercer tema de esta segunda temporada sobre la raza humana y el plan de redención. Toda esta serie, ya tuvimos una primera temporada, una serie de 14 presentaciones sobre la historia del gran conflicto desde que la Trinidad empezó a crear todo el universo y cuando creó a Lucifer con todos los ángeles. Toda esa historia que ya nosotros estudiamos, ellos se las presentaron con lujo de detalles. Imagínense esa historia, yo se las conté basado en lo que pude estudiar en el espíritu de profecía. Pero estos dos ángeles conversaron con Adán y Eva y le contaron esta historia según como ellos mismos la habían vivido en su experiencia. Así que Adán y Eva tenían muchos más detalles de lo que nosotros podemos tener. Y cualquier duda acerca de qué pasó, cómo pasó y por qué sucedió de esta forma, Adán y Eva podían preguntárselo directamente a los ángeles. Así que les contaron la triste historia de la rebelión y la caída de Satanás. Entonces les informaron con claridad que el árbol del conocimiento había sido puesto en el jardín como prueba de su obediencia y su amor a Dios. Era una prueba. Que los santos ángeles solo podían conservar su condición exaltada y feliz si eran obedientes. Y que ellos estaban en una situación similar. O sea, no había cambio aquí. Que podían obedecer la ley de Dios y ser inefablemente felices, o desobedecerla y perder su elevada condición y caer en la desesperación. O sea, en otras palabras, si escogían la obediencia, iban a permanecer seguros como estaban los ángeles del cielo. Pero si escogían la desobediencia, iban a caer en la degradación, en la degeneración y en la desesperación. Historia de la redención, página 30, párrafo 2, sigue explicándonos. Dijeron a Adán y a Eva que Dios no los obligaría a obedecer. O sea, Dios no va a intervenir para forzar vuestra voluntad para que obedezcan la ley de Dios. Si ellos se deslizan y escogen desobedecer, si escogen comer de la fruta y seguir las insinuaciones de Satanás, Dios no va a hacer nada para intervenir y violentar de esa forma su libre albedrío. O sea, el libre albedrío es algo que Dios estima grandemente y lo mantiene, lucha por conservar nuestro libre albedrío. O sea, hay algo que para Dios es inviolable. Él no va a violar nunca el libre albedrío. Él no iba a intervenir para impedir que Adán y Eva desobedecieran. Tenían libertad para desobedecer. Dios no los obligaría a obedecer, que no los había privado del poder de obrar en contra de su voluntad, que ellos eran seres dotados de naturaleza moral, libres de obedecer o de desobedecer. Solo había una prohibición que Dios había considerado propio imponerles hasta ese momento. Si transgredían la voluntad de Dios, ciertamente morirían. Dijeron a Adán y a Eva que el ángel más excelso que seguía en jerarquía a Cristo, ¿quién era ese? Era Satanás. Dijeron, estos son los dos ángeles que llegaron explicándole la historia a Adán y a Eva. Ellos le dijeron a Adán y a Eva que el ángel más excelso que seguía en jerarquía a Cristo no había querido obedecer la ley de Dios que había sido promulgada para gobernar a los seres celestiales, que esa rebelión había provocado guerra en el cielo, un conflicto, que como resultado de ella el rebelde había sido expulsado y que todo ángel que se había unido a él para poner en tela de juicio la autoridad del gran Jehová había sido echado del cielo también, y que ese adversario caído era ahora enemigo de todos los que se preocupaban de los intereses de Dios y de su amado Hijo. O sea, es vuestro enemigo también. Sigue explicando el espíritu de profecía en la página 31, párrafo 1 de Historia de la Redención. Dice lo siguiente: les dijeron que Satanás se había propuesto hacerles daño. O sea, ya lo declaró públicamente. Públicamente ante el universo. Satanás se ha propuesto atacar a la raza humana, hacerles daño. Y que era necesario que los protegieran. Escuchen esto. Porque podrían llegar a relacionarse con el adversario caído. Es algo inminente.
es cuestión de tiempo. En cualquier momento Satanás va a venir aquí, se les va a aparecer de alguna forma y va a tratar de atacarlos, de persuadirlos en contra de Dios. Pero que Satanás, no podría causarles perjuicio mientras se mantuvieran obedientes a los mandamientos de Dios. Porque si fuera necesario, todos los ángeles del cielo acudirían en su ayuda antes que permitir que Él los perjudicara de alguna manera. ¿Escucharon qué promesa? O sea, Adán y Eva, ustedes no se preocupen, no tengan miedo. Satanás y sus ángeles son más poderosos que ustedes, pero Él no puede forzarlos. Y si a Él se le pasa la mano, si quiere hacer una especie de invasión forzada aquí a la tierra, si es necesario que todo el ejército de Dios descienda del cielo a luchar aquí abajo contra Satanás, lo vamos a hacer. O sea, todo el cielo se va a lanzar al rescate de la raza humana, si fuese necesario. O sea, Satanás sabía que por la fuerza y por la violencia no podía conquistar esta tierra. Porque si Adán y Eva lanzaban la voz de alarma, de ayuda, todos los ángeles de Dios se iban a lanzar a batallar contra Satanás y sus ángeles. Y no iba a conseguir nada porque ya lo intentó en el cielo. Quiso conservar su puesto por la fuerza y fue expulsado. A la tierra no iba a intervenirla a la fuerza. Tenía que usar otro tipo de estrategia. Si fuera necesario, dice aquí, todos los ángeles del cielo acudirían en su ayuda antes que permitir que Él los perjudicara de alguna manera. Pero si desobedecían los mandamientos de Dios, entonces Satanás tendría poder para molestarlos, confundirlos y causarles problemas. En otras palabras, ahí con todo derecho legal iba a entrar a la tierra. Si permanecían firmes frente a las primeras insinuaciones de Satanás, o sea, si lo vencían solo una vez, si él llegaba, se aparecía, porque eso sí tenía derecho. Si él podía llegar y plantear sus principios, sus sugerencias, tentarlos una sola vez, y ellos vencían esa sola vez, o sea, rechazaban las propuestas de Satanás, una sola vez tenía que hacer eso, solamente enfrentar una sola tentación. Si permanecían firmes frente a las primeras insinuaciones de Satanás, estarían tan seguros como los ángeles celestiales. O sea que recuerden que Satanás al cielo no podía entrar, porque no tenía la tarjeta de oro. Sí, a la tierra podía venir una sola vez a plantear sus insinuaciones, pero si ellos a esas primeras insinuaciones las resistían, ya Satanás se va a perder cualquier chance y oportunidad de intentar conquistar la tierra. Por eso Satanás meditó mucho y planeó mucho la conquista de esta tierra, porque tenía que ser, como decimos acá, un plan infalible. O sea, aquí no podía haber errores, porque si él fallaba en la conquista de esta tierra, su destrucción iba a ser inminente, iba a ser rápida. Pero si conquistaba la tierra, podría seguir reinando desde aquí, desde la tierra, seguir manteniendo sus principios y acusaciones en contra de Dios. Sigue diciendo, pero si cedían ante el tentador, el que no había protegido a los ángeles excelsos, tampoco los protegería. Tendrían que sufrir el castigo correspondiente a su transgresión. O sea, estarían en la misma condenación. Recuerdan que la Biblia dice que hay un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si este mundo caía en la desobediencia, ese mismo fuego que estaba preparado para el diablo y sus ángeles también estaría para nosotros. Porque la ley de Dios es tan sagrada como Él mismo, y Él exige obediencia perfecta de todos en el cielo y en la tierra. Ahora, en Patriarcas y Profetas, página 32, párrafo 3, explica lo siguiente. Los ángeles amonestaron a Adán y a Eva a que estuvieran en guardia contra las argucias de Satanás, porque sus esfuerzos por tenderles una celada serían infatigables. Mientras fueran obedientes a Dios, el maligno no podría perjudicarles, pues si fuera necesario, todos los ángeles del cielo serían enviados en su ayuda. Dice algo similar a lo que acabamos de leer. Si ellos rechazaban firmemente sus primeras insinuaciones, estarían tan seguros como los mismos mensajeros celestiales. Pero si cedían a la tentación, ahora viene una aclaración sumamente importante, interesante.
que se hace esta aclaración en Patriarcas y Profetas, pero que no se hace esta aclaración en Historia de la Redención. O sea, la cita anterior es de Historia de la Redención, página 31, párrafo 1. Esta que le estoy leyendo ahora es Patriarcas y Profetas, página 32, párrafo 3. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos citas? La anterior hablaba sobre la condenación bajo la cual caería el género humano si aceptaba las insinuaciones de Satanás. En otras palabras, si cedía a la tentación, iba a caer bajo el peso, o sea, todo el peso de la ley estaría sobre la raza humana y la protección de Dios se iba a retirar de ellos. Eso es lo que dice Historia de la Redención. Estarían bajo el dominio de Satanás y la misma condenación, el mismo juicio que pesaba sobre Satanás y sus ángeles, pesaría también sobre la raza humana. Ahora, en esta otra cita donde dice cosas similares, ella añade lo siguiente. Dice, pero si cedían a la tentación, su naturaleza se depravaría y no tendrían en sí mismos poder ni disposición para resistir a Satanás. ¿Qué más iba a pasar? Además de estar bajo el peso de la ley, bajo el peso de la condenación, o sea, todo el juicio condenatorio de la ley estaría sobre ellos por haberse convertido en transgresores. No solo eso, también tendrían otro problema, y es que su propia naturaleza, la naturaleza física, su naturaleza humana, con la cual ellos fueron creados, esa naturaleza se depravaría, o sea, se degeneraría, entraría en corrupción, se corrompería, su naturaleza se depravaría y no tendrían en sí mismos poder ni disposición para resistir a Satanás. En otras palabras, a partir de ese momento, la raza humana iba a perder todas las facultades físicas y morales y mentales en carácter y en su propia naturaleza, todo el poder y la facultad para obedecer la ley de Dios. Iban a perder la capacitación que Dios les había dado para poder ofrecer una justicia intachable a la ley, para poder obedecer perfectamente los mandamientos, porque Dios creó al hombre santo, lo creó perfecto, perfecto de carácter y perfecto de naturaleza. Pero si el hombre pecaba, iba a perder esa perfección y su naturaleza humana se iba a depravar, se iba a degenerar. Y la fortaleza que el hombre naturalmente tenía, que estaba dotado y capacitado para obedecer perfectamente la ley de Dios, eso lo iba a perder para siempre. Y estarían ahora entonces bajo el dominio de la tentación, bajo el dominio del mal y del pecado. Y ya no iban a tener fuerza en sí mismos para poder resistir las tentaciones de Satanás. Tentación que Satanás les ofreciera, tentación que ellos iban a ceder, porque ya en sí mismos no iban a tener poder para obedecer. Todas las facultades de su ser los iba a llevar a la transgresión. En otras palabras, la naturaleza humana se iba a convertir en una naturaleza humana caída, en una naturaleza humana pecaminosa. Esa es la definición. Naturaleza humana caída, naturaleza humana pecaminosa, no quiere decir otra cosa que una naturaleza humana cuya voluntad, cuya inclinación y pasión tiene una tendencia a la desobediencia. Y cuando se le ofrece una tentación, una sugerencia, esta naturaleza humana gusta de la tentación, gusta ceder al pecado, se inclina por el pecado. Eso era lo que iba a pasar con la raza humana. No solo iba a estar bajo el peso de la ley, sino que iba a estar depravada e incapacitada para obedecer a Dios. Y para eso Dios tenía una solución, que eso lo vamos a estudiar. Para esa incapacidad humana, Dios iba a traer algo en la gracia, el poder, que es el que iba a capacitar al hombre. Lo que no puede el hombre ofrecer en su propia fuerza, lo iba a ofrecer en la fuerza de Dios, en la fuerza de Cristo. Para todo eso iba a haber una solución. Pero bueno, llegaremos ahí paso a paso. Sigue explicándonos Historia de la Redención, página 31, párrafo 2. Dice, los ángeles aconsejaron a Eva que no se separara de su esposo en el desempeño de sus tareas. O sea, todo lo que ustedes van a hacer diariamente en el jardín,
sea lo que sea que vayan a hacer, no se separen el uno del otro. Y ellos incluso, nótese, este consejo se lo dieron a Eva, no se lo dieron a Adán. Dice, los ángeles aconsejaron a Eva que no se separara de su esposo. O sea, Eva, tú, sobre todo, no te separes de Adán. ¿Saben por qué? Porque los ángeles, al igual que Satanás y sus demonios, conocían a la raza humana y conocían las diferencias que hay entre el hombre y la mujer. Hay aspectos que enmarcan una diferencia entre el hombre y la mujer. Y Satanás estudió esto profundamente. Estudió la naturaleza del hombre y estudió la naturaleza de la mujer. Él sabía que si iba directamente a tentar a Adán, Adán no iba a caer ante sus insinuaciones. Porque Adán no fue creado para aceptar la muela, vamos a decir así, para ceder a las sugerencias que entran por el oído. Adán fue tentado, iba a ser tentado con las sugerencias que entran por la vista. Y Satanás estudió esto a profundidad y se percató de ciertas diferencias. Ahora, la mujer es más susceptible a ceder por lo que escucha. Y Satanás comprendió estas cosas. Y los ángeles también lo entendieron y le dijeron, Eva, no te separes de Adán en el desempeño de sus tareas, porque podría llegar a encontrarse con el adversario. Ellos sabían que el blanco de Satanás, según como él lo había maquinado, era encontrarse solo con Eva. Ese era el primer paso. Para yo llegar al corazón de Adán, tiene que ser a través de Eva. Primero conquisto a Eva y Eva me va a servir para conquistar a Adán. Pero si me lanzo con Adán directamente, Adán no va a caer ante mí. Tengo que utilizar a Eva para llegar a Adán. Eva sí va a ceder a mi muela, a mis argumentos, a mi astucia. Entonces sigue explicando. Si se separaban, estarían en mayor peligro que si estuvieran juntos. Los ángeles le encargaron que siguieran estrictamente las instrucciones que Dios les había dado en relación con el árbol del conocimiento, pues si obedecían perfectamente estarían a salvo y el adversario caído no tendría poder para engañarlos. Dios no permitiría que Satanás siguiera a la santa pareja para tentarlos constantemente. Solo podría tener acceso a ellos en el árbol del conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, está explicando aquí que el único lugar a donde podía Satanás bajar a la tierra, entrar a este mundo y plantear sus sugerencias y sus tentaciones a Adán y a Eva era en el árbol prohibido. Ahí donde estaba el mandamiento, ahí donde tenía la prohibición, allí era el único lugar a donde Satanás podía manifestarse para tratar de conquistar a la raza humana. No podía ir a ninguna otra parte. No podía valerse de la naturaleza de Adán y Eva, porque la naturaleza humana de Adán y Eva era santa, era perfecta. A donde fueran Adán y Eva, caminando por la tierra, a donde llevaran sus cuerpos, a donde se encontraran, no había mal, no había tentación, no había pecado. Todo lo que Adán y Eva miraban y observaban era santo. Todos los impulsos que venían de adentro de su naturaleza eran santos, tenían una naturaleza impecable, santa. El único lugar a donde podía tentarlo Satanás era en el árbol prohibido. Pero después de la caída, todo eso iba a cambiar. Porque ahora, ¿a dónde puede ir Satanás a tentarnos? Ahora, a donde vayamos, encontramos una tentación de Satanás. Todo lo que nos rodea está impregnado de tentaciones y del mal. Ahora es todo lo contrario. Y ahora no tenemos que movernos e ir a ninguna parte. Nosotros solos tenemos que luchar contra una naturaleza depravada, caída y pecaminosa, que desde adentro salen malos sentimientos y malos pensamientos. Todo eso, todo ese cambio lo produjo el pecado en la raza humana. Sigue explicando y solamente tenemos 2 citas para terminar. Historia de la Redención, página 32, párrafo 1. Dice lo siguiente: Adán y Eva. Y esto es lo triste. Uno lee todo esto, uno puede entender esta historia y uno se pregunta,
¿Cómo fue posible que la raza humana cayera en el pecado? Con todas estas intrusiones, con toda esta revelación, los ángeles dialogando, porque uno lee la Biblia solamente y uno en la Biblia no tiene esta información en la Biblia. Todo esto fue revelado a Elena de White por medio del espíritu de profecía. Pero en la Biblia esto no está claro. Pero cuando uno lee todo esto y llega a entender, pero fue así, todo esto fue así de esta manera, entonces eso tú sabes realmente lo que hace. Agrava el pecado de Adán y Eva. Lo hace más grave de lo que simplemente te muestra la Biblia. Porque sin instrucción, sin advertencia, el pecado de Adán y Eva, aunque no se excusa, podemos entenderlo mejor sin excusarlo, pero nos parece un poco más comprensible. Pero con toda esta revelación, con todas estas instrucciones, con todas estas advertencias, nos parece que el pecado de Adán y Eva es algo gravísimo. ¿Cómo pudieron pecar contra Dios? Es algo que no se puede comprender. Es una rebelión abierta. Y vamos a entender cuando lo estudiamos que lo que hizo Adán fue cometer un suicidio. Y lo que hizo Eva fue una rebelión grande. Dice aquí, Adán y Eva, Historia de la Redención, página 32, párrafo 1. Adán y Eva aseguraron a los ángeles que nunca desobedecerían los expresos mandamientos de Dios. Se comprometieron. Tranquilos, nunca vamos a pecar, nunca vamos a desobedecer la ley de Dios ni sus mandamientos. Sigue diciendo, pues su mayor placer consistía en hacer su voluntad. Los ángeles se unieron a ellos en santos acordes de música armoniosa. Y mientras sus himnos se elevaban a las alturas del bendito Edén, Satanás escuchaba la melodía de gozosa adoración al Padre y al Hijo. ¿Quién estaba escuchando? Terrible, ¿no? Y al escuchar, aumentaba su envidia, su odio y su maldad. Más rabia le daba. Y más ahora que los ángeles vinieron a frustrarle la estrategia. Porque se supone que eso lo ideó él con sus ángeles, trazó un plan, y ahora vinieron los ángeles a advertir a Adán y a Eva. Me chasquearon el plan. ¿Ustedes creen que Satanás se rinde? Si algo bueno le queda, es la perseverancia. Si es que eso se podría etiquetar como bueno. Dice, al escuchar aumentaba su envidia, su odio y su maldad. Comunicó entonces a sus seguidores, a los demonios, su ardiente deseo de incitarlos. O sea, tenía ya las ganas revueltas de invadir la tierra. O sea, incitar a Adán y a Eva a desobedecer, para que de esa manera acarrearan sobre sí la ira de Dios y trocaran sus cantos de alabanza por el odio y por maldiciones a su hacedor. Y leemos en la Biblia que así sucedió, lo logró, porque luego le echaron la culpa a Dios de todo. ¡Qué cara! Patriarcas y Profetas, página 31, párrafo 2, es nuestra última cita, dice lo siguiente: nuestros primeros padres fueron advertidos del peligro que los amenazaba. Mensajeros celestiales acudieron a presentarles la historia de la caída de Satanás y sus maquinaciones para destruirlos, para lo cual les explicaron ampliamente la naturaleza del gobierno divino que el príncipe del mal trataba de derrocar. ¿Qué hicieron? Estos ángeles le explicaron ampliamente la naturaleza del gobierno divino, o sea, todo el gobierno divino, cómo funciona, por qué hay este orden jerárquico, por qué hay una ley. Todo quedó explicado para Adán y Eva, para que cuando Satanás viniera a tergiversar el carácter de Dios, a plantear los mismos puntos que presentó en el cielo, Satanás podía haber venido a la tierra y presentarse: mire, yo me llamaba Lucifer, ahora me llaman Satanás, yo me rebelé en el cielo, escuchen mi parte también, yo quiero explicarles mi parte,
La razón por la que yo me rebelé contra Dios en el cielo fue porque me di cuenta que Dios era un injusto. Porque ensalzó al Hijo de Dios y lo puso en una categoría por encima de la mía. Y es una injusticia. Y Dios tiene una ley que nos priva de la verdadera libertad. Y las mismas argumentaciones que presentó en el cielo podría haber venido con Adán y Eva. Pero ¿por qué no lo hizo así? Porque ya todo eso, Adán y Eva lo tenían ya explicado. Ya habían escuchado la historia. Ya habían escuchado todo el desarrollo del gran conflicto. Satanás no se le iba a aparecer como un ángel de luz. No se les iba a aparecer explicándole sus argumentos contra Dios, porque ya los ángeles les habían explicado cómo funcionaba el gobierno de Dios, la naturaleza inmutable y santa de su ley. Y Adán y Eva no iban a caer por ahí. Así que estos mensajeros celestiales acudieron a presentarles la historia de la caída de Satanás y sus maquinaciones para destruirlo, para lo cual les explicaron ampliamente la naturaleza del gobierno divino que el príncipe del mal trataba de derrocar. Fue la desobediencia a los justos mandamientos de Dios lo que ocasionó la caída de Satanás y sus huestes. Cuán importante era entonces que Adán y Eva obedecieran aquella ley, único medio por el cual es posible mantener el orden y la equidad. Bueno, hasta aquí, esta es la presentación del día de hoy. Hemos visto la advertencia, las explicaciones que Adán y Eva recibieron y cómo fueron amonestados y advertidos acerca del ataque que iba a hacer Satanás. Resulta impresionante e increíble que a pesar de todo esto que hemos estudiado y aprendido, después de todo esto Adán y Eva hayan caído en la desobediencia. Es casi increíble. ¿Cómo pudimos? Porque tenemos que incluirnos. Fueron nuestros padres. Nosotros hubiésemos estado allí y hubiésemos hecho igual. No íbamos a hacerlo mejor. Bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase, que Dios mediante les voy a señalar cómo se titula el tema. Ya en la próxima clase vamos a hablar sobre la caída del hombre. Cómo ocurrió la caída del hombre. Y en la que continúa más arriba, el plan de salvación. Bueno, no se pierdan, porque van a estar sumamente interesantes estos estudios. Amén. Que Dios les bendiga.